Estamos hablando del Retortillo, que es un afluente importante del Guadalquivir en época histórica, y esa vertiente, ese paso natural de sierra, intenta ser controlado por los portocarreros. Tenían tierras allí, está constatado por la fundación del antiguo convento de San Luis del Monte, que eran posesiones, está hecho sobre posesiones de la familia Portocarrero. De hecho, ese primitivo convento, aunque ha quedado para la historia denominado como San Luis del Monte, en algunos libros y documentos se denomina convento de Luis Portocarrero, porque está hecho sobre posesiones de los señores de Palma. Pues los señores de Palma intentan controlar el Retortillo y sus tierras, también pleiteando, incluso llegando a ocupar el castillo del Toledillo, que son unas ruinas que están aquí, cerca de Guadalquivir, cerca de una presa, totalmente abandonado, y es una pequeña fortificación bastante interesante, sobre todo a lo que le aporta a la historia comarcal. Esta documentación está en el Archivo Municipal de Córdoba. He comentado antes el tema del libro de repartimiento de Écija. Pues hace 2 meses encontré en el Archivo Municipal de Écija un deslinde de términos entre Écija y Palma del Río, que es bastante interesante, además se lee bastante bien, en 1490, en el que nos va dando bastante información sobre los límites entre los dos municipios, y habría que compararlo habría que comparar el libro de repartimiento y esta información que nos va a suministrar, bastante interesante, del deslinde de términos con Écija. Existe este primer deslinde y ya en época contemporánea vuelve a otro deslinde con Écija. La ordenación local del territorio también es bastante interesante. Existe en el Archivo Municipal de Palma del Río algunos documentos que nos aportarán información sobre el territorio bastante importante. En este caso, pues, entre los siglos XVI y XVII aparecen documentos de deslinde de huertas locales, ordenanzas y medidas de cortijo del término de Palma y repartimiento de heredades realengas de las aras. Este último es un repartimiento de un cortijo que todavía lleva el mismo nombre, una zona de tierras de aquí de Palma, en el que por los problemas ya hacendísticos de la monarquía son tierras realengas, son tierras públicas que empiezan a ser intentadas ser enajenadas vendidas para recibir dinero. Los pleitos por el territorio, aquí es donde me gustaría pararme un poquito más, porque aportan una fuente muy interesante. Los del siglo XVI, sobre todo, y un poco en el XVII, existen. Palma del Río, o lo que es el condado de Palma, pleitea, tiene problemas con todos los pueblos vecinos y Córdoba, por temas de territorio y de linde. Aquí se establecen, hay problemas y se establecen pleitos que van a la Chancillería, e incluso luego esto desembocará en una inestabilidad comarcal bastante importante. Hay pleitos que están en el Archivo Municipal de Córdoba con Hornachuelos, normalmente son con el norte, con Hornachuelos, porque es un término con mucha extensión, y lindero con Palma, donde había pastos y había dehesas, que era bastante importante para el tema del ganado. Hay pleitos con Hornachuelos sobre atropello del término de esta por los vecinos de Palma, los que son denunciados algunos vecinos. Otros pleitos por pastar y cortar leña en el término de Hornachuelos, que estaba prohibido según el Consejo de la Villa de Hornachuelos. Procesos contra vecinos de Palma particulares por llevar allí los animales, o por cortar leña, por hacer picón. Existe un deslinde, un primer deslinde, el término con Hornachuelos en 1525, que también ya en el siglo XIX también se volverá a repetir. Y los pleitos de ganado por Córdoba, por el conde de Palma. En este momento también las comunidades de pasto son importantes, y los montes públicos y la zona donde llevar el ganado para pastar también es objeto de problemática local y comarcal. Los pleitos por el territorio no solo se centran en Hornachuelos, también hay pleitos por el territorio con Peñaflor. Ahí los tenemos algunos en el Archivo Municipal de Palma del Río. Pleito con Posada, pleito con La Campana, este se conserva en la Real Chancillería, y pleitos particulares entre personas, por ejemplo, que tenían a ganado y lo llevan a pastar tierra de Écija y le ponen un pleito a la ciudad de Écija, algunos sufren penas de cárcel, etc. Es una problemática bastante importante en el siglo XVI el tema de la tierra. Los pleitos por el territorio nos lleva a que en 1513 aparezca un documento en el Archivo Municipal de Córdoba bastante curioso e interesante, que es este que les pongo aquí. Esto es una carta del Consejo de la Villa de Posada, en el que pide socorro y ayuda
al Concejo de Córdoba porque cree, tanto el Concejo de Posadas como Nachuelos como Peñaflor, creen que el conde de Palma está armando una pequeña armada para atacar los pueblos del conjunto, de los alrededores, porque como tenían un problema de pleito sobre el territorio y de tierra, ellos están un poco, digamos que están un poco con el miedo de que el conde de Palma pueda armar un pequeño ejército y tomar al asalto, como había tomado ya antiguamente el castillo de Toledillo, en este caso Posada, Peñaflor y Nachuelo. Incluso llegan a quedar, esta supuesta hermandad de defensa llegan a quedar en el monte de los Cabezos o las Cabezas para atacar el condado de Palma. Los pleitos por el territorio continúan, pero ya con menos importancia en el siglo XVII. Estos pleitos ahora cambian, son con el Concejo de la Mesta. El Concejo de la Mesta es un concejo público que guardaba los caminos y las zonas de pasto, y en este caso pues se establecen pleitos con dehesas y bosques. Bastante interesante esta información, porque lo que hoy día son Monte, Miravalle, La Matilla, Buedo, Valdenebroso, Buedo no, ese topónimo no se conserva, Valdenebroso creo que tampoco, pero La Matilla, Miravalle y Somonte son todavía el nombre de cortijos y demarcaciones de tierra. Bueno, pues en este momento eran dehesas y bosques. En la actualidad son páramos de latifundio de secano, algunas lagunas, pero en aquella época eran dehesas donde pastaban los animales, donde había bosque. Incluso hay referencias de que en época medieval se cazaba el oso entre Écija y Palma del Río. Eran tierras comunales, eran del común. En la actualidad, después de la roturación en el siglo XIX y del XX, prácticamente no vemos una encina. Los pleitos por el territorio tienen también un epílogo, los pleitos con Nachuelo, que es el gran enemigo territorial de Palma, por la comunidad de pastos. Volvemos a lo mismo, los pastos donde llevaban los vecinos de Palma los animales para que pastaran, o los ganaderos, pues tienen una rica información sobre el tema de las comunidades de pasto y cómo Nachuelo intenta que no le lleven allí los animales para que pasten. Otras fuentes: multitud, censo, protocolos notariales, etc. Todo eso es fuente territorial y susceptible de ser investigada. Bastante amplio, pero bueno, está ahí y es un sitio que también nos puede aportar información. En el caso de los protocolos notariales tenemos una problemática que a los investigadores y eso lo conocen, pero el problema de los protocolos notariales palmeños, y no solo de Palma, sino de la comarca, es el archivo de Posada y el notario de Posada. En este caso, muchas veces, en vez de facilitar la información y el acceso a la fuente, hemos hablado aquí, los compañeros han hablado de la problemática que existe en otros sitios, pues aquí tenemos problemáticas de burocracia o no sé, porque de hecho la mayoría de estos protocolos deberían de estar en el archivo provincial. Los tiene este hombre allí y se cree que son suyos. Paso a otro tipo de documentación, que es la cartografía histórica. En este caso no es sobre Palma, pero es un municipio vecino, que es Peñaflor. Aquí, en ese municipio, existe una joya desde el punto de vista de la cartografía local, que es un mapa que en 1628, cuando todavía la cartografía no estaba apenas desarrollada, se produce porque el rey, la corona hispánica, tiene un problema bastante importante desde el punto de vista económico y decide vender la dehesa de Bodaña, que se encuentra en el oeste, del extremo oeste, la dehesa de Bodaña, que sale ahí limitado. Pues esta dehesa, este cortijo, se lo vende el rey para conseguir dinero y fondos, se lo vende a Rodrigo de Cañaveral Portocarrero. Este hombre era un potentado local de aquí, pero vivía en Córdoba y estaba emparentado con la familia Portocarrero en segundo o tercer grado. Es un mapa muy interesante porque, aparte de que le da información histórica a la villa de Peñaflor, también nos la da a nosotros, nos dice por dónde pasaba el antiguo camino de Córdoba a Sevilla, el antiguo camino real, nos señala los límites con Palma, los vados, la importancia que todavía tiene el castillo de Toledillo, San Luis del Monte, Almenara,
Como sabemos, Almenara era posesión de la Casa de Palma, era un título secundario, era, digamos, que el heredero del condado de Palma era el marqués de Almenara. Como el príncipe de Asturias es el heredero del rey de España, pues en este caso ellos tenían, el heredero siempre tenía el título de marqués de Almenara hasta que heredaba el título de conde. Esta es una joya cartográfica, no me voy a parar mucho, pero tiene un análisis bastante profundo. Luego, en el siglo XVIII, tenemos también otro plano que encontré en el Archivo Histórico Nacional, un plano, es un croquis de la zona en la que estamos, del valle. Aquí no tiene la importancia ni el detalle del anterior, pero sí también nos está dando información sobre el valle de Guadalquivir, sobre los afluentes que tiene, Río Retortillo, Benbeza, la zona de Hornachuelos. Estaba en el fondo de los Basilios del Tardón, de la antigua provincia de los Basilios, con lo que seguramente por eso aparece más información de la zona de la sierra, porque en este momento los Basilios del Tardón, esta orden monástica controla muchas tierras en la sierra y por eso se centra en lo que a ellos les interesa, la zona norte. Pero bueno, aquí viene ya la villa de Palma, viene Hornachuelos, Retortillo, y nos da información incluso de los bosquecitos que había, aunque parece hecho un poco a la ligera, pero es bastante interesante. Hay otros tipos de planos. Estos son más pequeños, estos también aparecen en el siglo XVIII y con documentación también anexa, pero bueno, no me voy a parar mucho en esto porque tampoco son muy simples y son más pequeñitos. La gran información también territorial nos la aporta ya en 1752 el catastro de Ensenada. El marqués de la Ensenada nos da mucha información sobre tierras, sobre posesiones, sobre molinos, incluso sobre profesiones en el casco urbano, demarcaciones de tierra. Es el comienzo de la gran información territorial. Ya en el siglo XIX, en 1849, dentro de lo que era la información hacendística, era sobre todo una información de contribuciones de impuestos, encontramos en el Archivo Municipal de Palma del Río un importante padrón de riqueza del pueblo, donde encontramos de nuevo información sobre el territorio, sobre cultivos, sobre tierra, sobre los dueños de la tierra, sobre los que luego fueron la clase terrateniente, que en este momento están empezando a copar las tierras y las enajenaciones de bienes de propios comunes, las tierras que están dejando también la casa de hija cuando se repliega. El amillanamiento de 1859, otro documento también interesante, en el que nos va a aportar también información sobre las tierras, sobre el valor de las tierras. Información sobre bienes de propios. Hay un documento en las actas capitulares en el que se les pregunta al concejo de la villa sobre los bienes de propios que tiene, y aquí aparecen tierras grandes bienes de propios, las que hemos hablado antes, Sotogordo, La Palmosa, que es lo que es la historia. En este momento se vende, en estas desamortizaciones de bienes civiles se vende, y hace unos años la Junta de Andalucía la volvió a expropiar, volvió a ser pública y hoy día ha vuelto a ser otra vez posesión del Ayuntamiento de Palma. O sea que era un bien común, volvió a ser privatizado y ha vuelto a ser en teoría público. Inventarios particulares, como he dicho antes, en este momento la casa de hijas, que es donde todavía se conserva el condado de Palma, todavía tiene tierra, y bueno, ellos hacen su inventario. Muchos de ellos son inventarios para luego vendérselo al antiguo administrador de la casa de hijas en Palma, que era Pedro Ardanuy, un apellido que le sonará porque es familia de los posteriores terratenientes. Pues este antiguo administrador firma estos dos inventarios, donde encontramos en el primero un inventario sobre hijas, sobre el Injertal. El Injertal es la zona de Miravalle. En este momento se llama Injertal porque habían pasado al olivo, al cultivo del olivo. Y luego también hay un inventario tanto de bienes muebles como inmuebles como tierras en el Hospital de San Sebastián, que también nos aporta bastante información. La cartografía ya empieza a desarrollarse a final del siglo XIX y principio del XX. Aquí tenemos el primer plano topográfico, el primer intento de plano topográfico en 1905. Nos está aportando información sobre caminos, sobre fuentes, sobre molinos, sobre azudas, sobre presas, sobre cortijos, sobre topónimos. La mayoría se conservan, pero otros también han desaparecido. Y también nos aporta información sobre la demografía del territorio, sobre dónde existían cortijos, dónde existían chozos. Se han perdido la mayoría porque era un hábitat o una habitación efímera. Este es el primer plano topográfico, también de 1905.
con mucha información. Aunque parezca una paradoja, la primera edición del plano topográfico es más respetuosa con el patrimonio disperso que las últimas. Porque, por ejemplo, en este plano topográfico, en estas primeras ediciones, aparecen ruinas y nos aporta información a los que estamos mirando el territorio bastante más interesante que la actual. De hecho, aquí aparecen todavía ruinas, por ejemplo, como la del castillo de Toledillo, en Malapié, que es un castillo que, como hablaba antes, en el que litiga el territorio de Palma, pues aparece en este primer plano topográfico y luego ha desaparecido los demás planos topográficos. Se supone que los planos topográficos son para enseñarnos la información que hay en un territorio, y ese, un castillo que está todavía ahí, parece que se ha evaporado en el plano topográfico. Es una pena porque están tomando los topógrafos, y el Instituto Geográfico Nacional está tomando la costumbre de hacer planos nada más que por planimetría aérea y no trabajar en el terreno como hacían antiguamente los topógrafos, que se pateaban los lugares y te marcaban dónde estaban las ruinas y dónde estaban los castillos. En este caso no te marcan. El caso, por ejemplo, del castillo de Toledillo es bastante penoso. La cartografía local también empieza ya a mitad del siglo XX. En 1953 tenemos un plano muy interesante sobre las vías pecuarias, muchas de ellas, muchos caminos, muchas vías, fósiles de antiguas vías incluso romanas o caminos de comunicación con la sierra, y muchas de ellas también usurpadas y en la actualidad privatizadas o con cancelas, etc. Todo un patrimonio público que está aquí y que no se respeta. Empieza también a mitad del siglo XX la fotografía aérea con el vuelo americano, del 56 al 57. Esta fotografía aérea también nos va a aportar mucha información sobre cultivos, territorios, sobre la evolución del paisaje. En este caso, el vuelo americano sobre Palma del Río nos muestra además los cambios de curso de los ríos, del Genil, del Guadalquivir. Esto es la comparación con la actual. Vemos cómo ha crecido el casco urbano. 1956-2008. Todo esto, toda esta información que estamos investigando, estamos buscando, ¿cómo procesamos? ¿Qué herramientas utilizamos? Pues, aparte de las bases de datos, que son una herramienta de uso común dentro de lo que es el ámbito de la historia o de la arqueología, si estamos trabajando sobre el territorio, sobre el paisaje, pues tenemos que utilizar mapas y tenemos que utilizar herramientas que en la actualidad están bastante evolucionadas, como son las herramientas de los sistemas de información geográfica. A mí me gustaría también poner el patrimonio de la historia, porque no solo es geografía. Aquí podemos volcar, dentro de la base de datos interiores, podemos volcar situación tanto de yacimientos arqueológicos, de caminos, como de antiguas construcciones, azudas, etc. Sobre todo para eso, para aportar la mayor información dentro de un programa, una base de datos que nos pueda a la larga informar sobre la evolución del territorio históricamente. Voy a terminar, así un poco rápido, pero bueno, voy a terminar un poco sobre el futuro. Voy a hablar sobre el futuro, y el futuro es que el territorio se debe tratar y se debe mirar desde la óptica común y conjunta, no como elementos aislados, sino como un lugar, como incluso un documento que no es un documento que encontramos en un archivo, pero que lo encontramos al aire libre. Y estos documentos pues nos están dando continuamente, nos está dando información, nos está dando hallazgos, etc. Aquí en Palma, en el término de Palma, que es un término, digamos, muy grande, todavía se pueden encontrar cosas que estaban, no perdidas, porque están ahí desde toda la historia, pero no habían tenido la atención de lo que es la historia o del patrimonio local. En este caso, la foto que pongo es una foto de una antigua ciudad o puerto de Noria que hay en el Retortillo, que pude encontrar hace un par de años, que no aparece nada más que de constancia material, porque no aparece en ningún documento por ahora. Seguramente aparecerá en toda la información que he ido viendo. Luego también es interesante la segunda foto, eso es el Pilar de la Algaba. Es una antigua fuente o manantial que se ha estado utilizando durante toda la historia en Palma del Río para beber. Muchas de estas fuentes y manantiales han sido secadas por el tema de que se
se han secado los manantiales, pero bueno, es una información también histórica, es parte del patrimonio, la fuente, y no debe ser tampoco olvidado. De hecho, hay proyectos muy interesantes como el proyecto de Conoce tu Fuente, que es un proyecto de colaboración pública, cualquiera de ustedes puede localizar una fuente y subirla, y allí pues es una de las mejores formas para difundir este patrimonio, el patrimonio de las fuentes y manantiales, que muchas veces también es olvidado. No solo fuentes y manantiales, también habría que prestar atención a construcciones efímeras como los pocos chozos que pueden quedar, elementos de industria tradicional como son las caleras, las canteras, antiguas canalizaciones como la que pongo aquí, la que he puesto ese bote. Es un túnel que existe en el Retortillo, un pequeño túnel de evacuación de agua. El que tenemos abajo también es otra pequeña zuda, otra forma al lado del río Guadalquivir. Todo eso habría que cambiar la perspectiva sobre el territorio, todo hay que integrarlo y crear una visión conjunta de lo que es la zona que lo rodea. Crear una historia del territorio, del devenir histórico que nos ha rodeado desde la prehistoria hasta los tiempos actuales. Y cuanto más rico y más profundo podamos llegar al conocimiento de lo que nos rodea, creo que se aporta más conocimiento a la historia, en este caso local, y a la historia más cercana, que es la que nos rodea. Terminado así un poco rápido, pero... Bueno, gracias, Emilio. ¿Alguna pregunta? Él ha apuntado muchas cosas que creo que son muy interesantes. Claro, yo las conozco más de cerca porque me las cuenta y me enseña un mapa con los lugares que me lo enseña, o he visitado algunos de los sitios que él ha dicho. ¿Alguna curiosidad? ¿La gente del pueblo, por ejemplo? Sí, por allí. ¿La Mesta tenía paso cerca de aquí, el camino? Sí. Por el más cercano, es que he visto uno, me parece que por Posada o por Almodóvar, ¿no? Sí, la Cañada Real Soriana es un camino importante, digamos, dentro de lo que era la Mesta tenía varias categorías. Estaban las cañadas, que era un camino bastante importante, era una autovía del ganado en la época moderna, porque tenía además 50 o 100 metros de servidumbre de paso, y esta discurría paralela al camino real Córdoba-Sevilla, paralelo a lo que hoy día es la carretera 431 entre Palma y Córdoba, paralela. Y a partir de esas cañadas aparecen caminos secundarios que son caminos de cordel, que son caminos más pequeñitos que también son de servidumbre de paso. La mayoría, tanto las cañadas grandes, las cañadas Real Soriana en este caso, han sido muchas de ellas o usurpadas o están fosilizadas, lo que hoy día es el viario, en las carreteras, y otras, pues directamente los caminos de cordel o más pequeñitos han sido usurpados, en este caso o están debajo de algún embalse, como es el caso de Retortillo, o en la zona aquí entre Palma y La Campana, por ejemplo, algunas de ellas sí han sido deslindadas por la Junta, pero han tenido que ser modificadas, por ejemplo, por el tema de las placas solares. Las placas solares que están aquí entre Palma y La Campana tuvieron que adaptar el antiguo camino de Córdoba, la antigua vereda de Córdoba de Palma y Marchena, tuvo que ser modificada porque pasaba por donde está hoy día las placas solares. Sigue siendo pública, pero ha tenido que modificar un poco el trazado. Sí, antes cuando hablaste de los pleitos del territorio en el siglo XVI, ¿por qué pasó eso en el siglo XVI y no pasó antes o después? ¿Por qué pasó en ese momento? Creo que es una característica general, pero he estado buscando modelos similares en otros municipios y no he encontrado muchos paralelos. Creo que en este momento es importante porque el Condado de Palma, desde finales de la Baja Edad Media, principios de la Edad Moderna, está en la política expansiva de coger tierra e intentar abarcar más territorio, y pleitea con todos los municipios alrededor, con Nachuelo. Écija con Écija no tanto, porque Écija era más poderosa y además los portocarreros tenían muchos intereses en Écija, no les convenía enfrentarse con el Consejo de Écija. De hecho, por eso está desde el linde de 1490 algunos pleitos, pero entre particulares y la tierra de Écija, no entre el Consejo, y algo ya en el siglo XIX. En este momento seguramente
el término del condado de Palma era, digamos, mucho más grande de lo que hoy día es el término municipal, pero ellos pretendían copar sobre todo pastos en la zona norte, en la zona de Hornachuelo, Retortillo, y bueno, en la actualidad todavía, en los últimos 20 años, el término, digamos, de lo que hoy día es el Bardío o la zona de la Cebuchal y eso, ha habido su problemática con Hornachuelo porque las urbanizaciones pues están en Hornachuelo, en términos de Hornachuelo, pero la gente quiere que pertenezca a Palma, etc. O sea que el tema del territorio no es una cosa del pasado, que está todavía vigente. Cuando llegué a Palma tenía entendido de que Palma la fundó un romano, ahora le ponen de Palma, pues sí que eso no es así. Entonces, ¿desde cuándo data realmente la fundación de Palma? Y otra cosa, con el condado de Palma, cuando el título pasó ya a la Casa de Alba, ¿siguió siendo el título el mismo o cambió? No sé. Sí, bueno, la primera pregunta, el tema de Aulo Cornelio Palma y toda la historia de eso, estuvimos a punto de tratarlo en este seminario. Cuando llegamos al pueblo, yo lo primero que hice fue la inscripción, la vuelta de mi colegio. Sí. Importante que tenemos inscriptor y pues mira, el fundador, Aulo Cornelio Palma. Y luego resulta que poníamos a los niños a hacer trabajo de historia de Palma y lo estábamos confundiendo. Sí, porque había además cosas que se divulgaban en revistas, en una revista palmeña, historia, entonces claro, lo hemos estado confundiendo totalmente. Entra dentro del proceso en época moderna. El primero fue Fray Ambrosio de Torres, en la primera historia de Palma de 1770. Entra dentro del proceso de búsqueda del pasado romano como un pasado más glorioso, más importante, porque era un imperio, además que luego fue cristiano, etcétera. No, retrotraerse al pasado islámico de los suyos estaba mal visto. Y bueno, una invención de la historia totalmente, porque el Palma no está en ningún sitio constatado. Sí existen yacimientos romanos, enseguida Gurina, que hoy día es la Saetilla, pero que existiera aquí en el casco urbano un asentamiento romano de época y además constante históricamente no había. Cornelio Palma es una invención de este hombre y de la posterior historiografía. Y lo que hemos hablado luego del tema del condado de Palma, ¿cuánto se data realmente la fundación? La fundación es lo que hoy día es el casco urbano. A los alrededores hay yacimientos desde la época paleolítica, del neolítico, etc. Pero lo que hoy día es casco urbano, la primera referencia es la que he hablado antes de Palmata Buayú, del 800, de una alquería es un pequeño cortijo, para que nos entendamos. Y que luego ya en el 855, la crónica de San Eulogio, el mártir San Luis lo recogen aquí muerto y le hacen un pequeño sitio de culto, los mozárabes. Estamos hablando de mozárabes, aunque estamos en territorio islámico, había una comunidad mozárabe aquí, y hablan del Vicus de Palma. Finalmente, esto es interesante, finalmente pervivió el topónimo mozárabe. Ya en el 855 se llamaba Vicus de Palma, y no Balmat o Balma o lo que utilizaban en lengua árabe. Y lo que hemos hablado del tema del condado de Palma, la casa de Palma, es asumida por la casa de Híjar en toda esta política que tienen ellos los nobles de entroncarse en el siglo XVIII-XIX. Y el título de conde de Palma, los que lleva ese título adjunto, que son Marqués de Almenara, Señorío de Montesclaro, un montón de títulos que van creando en época moderna, todos pasan dentro de la Casa de Alba. De hecho, la historia sigue siendo actual. La duquesa de Alba hace 5 meses o 6 ha nombrado conde de Palma a uno de sus hijos y ha salido publicado en el BOE. O sea que sale publicado en BOE. De Palma, el condado, todavía pagan el derecho de título. Y ahora el hijo del conde. Es Cayetano, que vino además a la hospedería, yo creo que a celebrarlo. Las nenas curiosidad plena. ¿Qué hace Cayetano Real? Digamos, ¿en qué ejerce este título
hacer algo en la práctica. Nada. Viene por aquí, hace No. algo. como otro Es un título más. Algo simbólico. Por suerte. Las vidas son ¿Un tipo de mecenato o de patrocinio? No. No. Vinieron aquí a una fotocarrera a la madre hace ya 10 años y ya está, no han vuelto. Ni se espera. Curioso. En Sevilla no ejercen, no tienen ningún título oficial, porque sí que patrocinan y dan para distintas funcionamientos de la liberación de patrimonio. no significa nada. Curiosidad también con los protocolos notariales. Es decir, eso está interior, ¿no? Sí, pero el tema es que el Archivo Provincial de Córdoba no tiene espacio para todos los protocolos notariales, y el de Posadas, que es donde está la documentación de Palma, Peñaflor, Nachuelo, pues los tenía el notario en su casa, y ahora, después de varios años, sí han conseguido llevarlos a una dependencia del ayuntamiento. Después de haber estado bajo el agua, bajo la lluvia y con una, digamos, organización primaria. De hecho, el primer inventario lo pagó Sasoferre, una asociación de aquí de patrimonio, hizo una primera base de datos de inventario, y ahora ya está en el archivo municipal, el ayuntamiento de Posadas, pero siempre hay que hablar con el notario, y según el notario hay algunos que son más accesibles que otros, y este no es muy accesible. Es mal de muchos, consuelo de tontos. Es tremenda la situación. Documentación la tienes que consultar en su mesa. Si él no está, puede usar su mesa. Si no. Y aparte no se está deteriorando a paso agigantado. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, bueno, subrayar el tema este de la dificultad de acceder a las fuentes, ¿no? Que llevamos toda la mañana con lo mismo. Pero, claro, por el concepto patrimonial o incluso empresarial, que tienen archivos catedralicios o como casos como este, pero también subrayar el tema del acceso, como él ha dicho, al territorio. Castilla de Toledillo, si no recuerdo mal, es una finca, está dentro de una finca privada. Para llegar allí hay que saltar vallas, es decir, trabas para el investigador que va más allá de la historia de los archivos. Es decir, que la historia del territorio es un también grave problema, porque está todo privatizado, está todo vallado. Y hay sitios que son más fáciles que otros. Aquí por lo menos no tienes que tener guarda detrás. Ahí, si trabajas en la zona de Nachuelo, que también trabajo un poco por el tema de la tesis, hay que primero pedir permiso, o tienes que esperar 2 años, o te cuelas y te arriesgas a que te pille el guarda. Como si fuera... O tirar por el rollo. Encontrar reticencias, que hay gente que no le apetece que tenga su propio. Claro, sí, no te dan permiso. Tienes que andar con la junta de Andalucía. Sí, la protección de los bienes patrimoniales que pueden ser privatizados. Privatizada la tierra, el bien patrimonial, como les da igual. Al vallado responde a otros motivos, ¿no? Es llamativo porque España tiene una excelente legislación archivística que va por un lado y la práctica va exactamente por otro. Bueno, vamos a ir acabando, vamos a ir clausurando. Ahora podemos seguir hablando de estas cosas. Bueno, antes de nada agradecer la asistencia. Ha habido gente constante aquí desde el viernes. Agradezco su paciencia, sobre todo agradezco su interés. No hemos sido muchos, hemos habido pocos, pero buenos. Creo que han sido unos días muy, por mi punto de vista, muy enriquecedores, muy bonitos. Recuerdo el agradecimiento a las instituciones que apoyan este seminario, como el área de filosofía de la Universidad de Córdoba, el CEU Luisa Revuelta, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, que nos hace este espacio,
a los compañeros y amigos del Páramo del Río Información que nos están grabando. Por supuesto, todo nuestro agradecimiento a los grandes protagonistas de esto, ¿no? Que son ponentes, que han sido los ponentes que nos han ilustrado con sus trabajos. Y por hacer un poco de balance, aunque no ya quiero acabar ya, pero haciendo un poco de balance, ¿no? Yo creo que los objetivos iniciales del seminario están más que cumplidos. A mí me da esa impresión, quizás yo no soy el más adecuado para juzgarlo, pero como dije antes, los dos ejes temáticos que hemos cruzado así, además a grandes rasgos y pinceladas, habría muchísimo más que decir, pero yo quedo contento. Los demás, ¿no? Ya evaluaremos la verdad, mentira, el poder, los mitos, la mitificación de la historia. Hemos tenido viernes y sábado por la mañana bastantes ejemplos, la importancia de la verdad. Y esta segunda mesa que empezó ayer por la tarde en torno a las fuentes, creo que también ha sido muy interesante. Hemos tratado temas muy diversos, fuentes muy distintas y la problemática y siempre sobre la mesa la problemática del historiador. Yo, para concluir, simplemente creo que ha quedado muy de relieve estos días la importancia de la historia, ¿no? Estamos en un momento complicado y siempre ha habido varios temas siempre aquí sobre la mesa, pero ha habido uno siempre muy importante. Nos hemos dado cuenta, bueno, algunos lo tenemos más o menos claro, hemos subrayado como qué importancia tiene el trabajo del historiador, qué importancia tiene frente al falseamiento, frente a eso, ¿no? Las historiografías oficiales no interesadas o motivadas políticamente. ¿Qué importancia tiene la historia? Pero no cualquier historia, ¿no? La historia hecha con actitud crítica, con pensamiento crítico. Nosotros apostamos también por el intercambio entre disciplinas, etcétera, ¿no? En fin, subrayar eso, ¿no? La cosa no pinta muy bien, el trabajo de historiador, creo yo, pero bueno, que la fuerza nos acompañe, ¿no? Muchas gracias.